Listo. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar este seminario, Principios Bíblicos de Gobierno Civil. Vamos a estar mirando bien de cerca la Biblia, así que sugiero que tengamos una Biblia a mano, ya que vamos a estar abriendo en ciertos momentos a ciertos pasajes, ciertos lugares en la Biblia para mirar de cerca, especialmente en temas controversiales, donde a veces es necesario realmente mirar la Escritura y dejar que sea la Escritura la que nos cambie a nosotros. Sin duda, cuando hacemos y pensamos sobre estos temas de gobierno civil, ya tenemos ideas preconcebidas y lo que necesitamos es que lo que aprendamos hoy no sean ideas americanas, ideas de Estados Unidos, ideas de alguna persona que cree tener la razón, sino que las ideas que vamos a compartir deben venir de la Biblia y debemos dejar que sea la palabra del Señor, la Biblia, la que transforme nuestra manera de pensar referente a estos temas que son tan importantes, tan vitales para hoy, para la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Así que entrando acá, como ya les había comentado, yo soy directora para América Latina de la Red de Transformación Global y nosotros nos dedicamos a capacitar, brindar herramientas prácticas, estratégicas, unir líderes para solucionar las problemáticas sociales, económicas, políticas, espirituales, educativas que enfrenta a América Latina. El diseño de Dios para las naciones. En Génesis capítulo 1 vemos que Dios crea varias cosas. Crea la familia, crea el trabajo, crea la adoración. Y son varios de los puntos fundamentales de la creación de Dios, pero también Dios crea otras cosas. Dios crea sistemas dentro de la creación. Entre ellos, crea un sistema solar, crea un sistema molecular, crea un sistema musical, crea un sistema matemático que funciona y trabaja de una manera perfecta como el Dios la diseñó. Entonces, en estos sistemas y en esta forma en que el Señor va creando todo el universo, Él va creando también, obviamente, lo que llamaríamos nuestro sistema biológico, que viene a ser el sistema digestivo, el sistema cardíaco, todo en nuestro cuerpo, y Dios trabaja a través de sistemas. Y a Él le gusta que las cosas funcionen de una determinada manera como Él la diseñó. Por eso tenemos un diseño de familia, un diseño de trabajo, un diseño para conocerlo, para adorarlo. Y esos son los diseños que debemos profundizar y conocer. Entonces Dios estableció el mundo con un diseño para el funcionamiento comunitario de las sociedades, desde la familia hasta el desarrollo completo de la sociedad. Dios establece el mundo con un diseño para que podamos nosotros descubrirlo y aplicarlo en nuestras vidas. Y vamos a iniciar entendiendo algo llamado el mandato cultural. Y el mandato cultural tiene dos partes fundamentales, dos mandatos dentro del mandato cultural, por así decirlo. El primer mandato es que Dios le dijo que nosotros debemos agarrar todo lo que Él nos ha dado, planta que da semilla, todo lo que está en la tierra, y todo eso nos los entregó para que nos enseñoremos de la creación. Tenemos el mandato de enseñorearnos de la creación, no que la creación se enseñoree de nosotros. Quiere decir que la tierra está para nosotros para explotarla, para utilizarla y de alguna manera para descubrir todos los recursos naturales, tanto los recursos renovables como no renovables, están a nuestra disposición para descubrirlos y utilizarlos para crear riqueza. Ese es el mandato cultural. Es terminar lo que yo llamaría terminar la creación. Dios no nos dio una creación terminada. Dios no nos dio una creación en el cual todo ya estaba hecho, donde podríamos decir que el Señor ya nos dio, le dijo al hombre cómo crear la luz, cómo crear hacer un sistema eléctrico. No nos dio el mundo con autos,
no nos dio el mundo con computadoras, no nos dio el mundo con micrófonos, no nos dio el mundo con todo el sistema que nosotros hoy día conocemos, con los electrodomésticos, con la heladera, con la cocina, ¿no es cierto? No nos los dio el mundo así en el sentido de que no nos los dio terminado, hecho, sino que Él, al contrario, lo que hizo fue agarrar y darnos algo fundamental, que está en mandato cultural, que es, nos dio una mente como la de Él. Él dice, porque te he hecho a mi imagen, es que te doy una mente para crear, para desarrollar, y pongo toda la creación a tu disposición para que la desarrolles. Esto me parece muy importante porque dentro de todo lo que el Señor nos ha dado, segunda de Pedro 1:3, nos habla de una verdad fundamental. Y nos dice de que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Por lo tanto, debemos llegar a la primera conclusión, al primer principio. Y es nosotros como creyentes, como cristianos, debemos entender de que el Señor ha puesto a nuestra disposición una ilimitada cantidad de recursos. Entendiendo de que el Señor sabía cuántas personas van a vivir y entendiendo que tenemos un Dios infinito que ha puesto un sinnúmero infinito de posibilidades de crear recursos en la tierra. Si yo tengo ese entendimiento, mi visión económica va a cambiar. Si yo pienso que los recursos son escasos, que los recursos se van a acabar, que es lo que yo llamo la primera mentira del socialismo, los recursos se van a acabar, entonces nos lleva a nosotros a un modo operandi de pensamiento de escasez. Y basado en esa escasez es que el gobierno utiliza ese mensaje para hacernos creer de que necesitamos redistribuir esos pocos recursos. Nos hace creer que hay una torta y esa torta es todo lo que hay. Y somos muchos hijos en una familia y hay que partirle esa torta para que todos comamos y tengamos un mismo, la misma cantidad el mismo pedazo. Entonces, esa mentira del socialismo es lo que nos hace a nosotros entregarle a ellos nuestra riqueza y no poder entender, no tener la mente creativa para entender que el Señor nos ha dado a nosotros tantos recursos que no sabríamos cómo, que es posible que el mundo se acabe, que Cristo venga sin que nosotros hayamos llegado a descubrir un porcentaje ínfimo de esas posibilidades. Voy a dar dos ejemplos para que lo podamos ver, ¿no? Ver tangiblemente esta realidad. Aquí en la foto yo tengo el microchip, como lo podrán ver, y el microchip es de donde gracias al descubrimiento del microchip, bueno, hoy día tenemos computadoras, celulares, tablets, todo lo que es electrónico, todo lo que es un sistema electrónico. Y a través de ese microchip, ¿cuál es el recurso que se usa para crear el microchip? Resulta de que el microchip viene del segundo recurso más abundante sobre la corteza humana, que es la arena. Y lo que sucedió fue que alguien un día miró la arena y dijo, tiene que haber algo más en la arena. Y descompuso la arena. La arena no solamente es para construcción, para mezclarla con cemento y crear una mezcla para construir edificios. La arena no solamente es para construir castillitos de arena cuando vamos a la playa. No, la arena, dentro de ella, tenía el silicio. Y el silicio es el semiconductor necesario y principal para poder crear todo lo que son las tarjetas madres y todos los microchips necesarios para que podamos crear tecnología. Y de esa manera entendemos otro principio fundamental en la misma línea. Y voy a dar la historia de George Washington Carver. George Washington Carver era un hombre pobre que creció en el sur de Estados Unidos y él crece en la época de la esclavitud, la época antes de que se pueda abolir
antes de crear todo lo que fue esa revolución de emancipación para los negros. Y cuando él era jovencito, se topa con justamente la revolución de la emancipación y la abolición de la esclavitud y termina siendo un hombre libre, siendo un jovencito aún. Se da modo para aprender a leer y escribir, se da modo para entrar a la universidad y estudiar química. Y cuando él logra terminar, viene una hambruna terrible que empezó a azotar especialmente en el sur de Estados Unidos. La hambruna fue terrible y la sequía fue aún más. Y llegó el momento donde en el sur de Estados Unidos solo crecían 3 cosas. Crecían tabaco, maní y algodón. Y lamentablemente él veía a sus amigos y sus compañeros y los granjeros y la gente pobre empezar a caer y a morir de hambre. La situación era terrible. Y él entra y cuenta en su biografía que ora y le dice al Señor, Señor, ¿por qué nos hiciste con recursos tan limitados? Aquí en el sur no crece nada. ¿Cómo podemos sobrevivir? Entonces, él le dice, ¿por qué nos diste el maní? Y él dice que Dios le responde y le dice, George, no te puedo decir todas las razones de por qué creé el maní, porque no entrarían en tu mente. Y le dice, George, descompone el maní. Entonces él entra a su laboratorio y con su conocimiento lo mezcla con aire, con fuego, con viento, con agua y lo descompone el maní y descubre sus aceites y sus resinas y sus componentes y sus vitaminas que habían dentro de ellos. Y este hombre descubre más de 300 usos para el maní. Industrializa los componentes del maní, crea desde pinturas, material de limpieza, crea materiales para la cara, materiales cosméticos y termina haciendo él solo, sacando a todo el sur de Estados Unidos de la pobreza solamente con un recurso, el maní. Algo tan sencillo que nosotros lo usamos como un snack para comer, como un aperitivo. Sin embargo, el Señor había puesto muchas cualidades dentro del maní. Y de esa manera, este varón logra ser el instrumento por el cual Dios utiliza para que miles de personas y millones de personas no mueran de hambre en esa época tan terrible. Y de esa manera entonces podemos ver de que el Señor nos ha dado mucho. Y así como es ilimitado la cantidad de uso que le podemos dar aún a los recursos existentes, no sabemos qué está debajo del suelo todavía de nosotros. Y no sabemos qué más podemos explorar y imaginar cuánto más no podemos descubrir. Hace poco, más de 100 años, crecía un líquido negro en el Medio Oriente y salía del suelo y las mujeres y los hombres lo utilizaban para pintarse la cara. Y maldecían su tierra y maldecían a su Dios por haberle dado ese líquido negro. Porque ese líquido negro hacía que no crezca nada. Ese líquido negro mataba a todos sus ganados y tenían que buscar los pastos donde no haya ese líquido negro que era una maldición. Pero alguien un día examinó ese líquido negro y dijo, algo debe haber en este líquido negro, y cuando lo descubrió, que hacía combustión, a partir de ahí nuestras vidas y el mundo entero cambió cuando se descubrió todo lo que hoy día tenemos a motor a motor. Todo lo que es a motor hoy día. Imagínense desde una simple cortadora de césped, un motor de luz para tener luz en el campo, hasta obviamente aviones, automóviles y todo lo que utiliza combustible. Y simplemente, ¿qué podemos decir a esto? Que las riquezas se crean, no se distribuyen, y se crean, y mientras más riquezas se vayan descubriendo. Y la riqueza, ¿qué es una riqueza? La riqueza es agarrar un recurso natural, mezclarlo
con el componente del esfuerzo humano con la mente humana, esa mezcla, eso que produce, que ella tiene un valor para poder comercializarse, eso es riqueza. Y cada vez que vamos creando riquezas, la riqueza es el medio por el cual el dinero es respaldado y es por el cual el intercambio puede suceder. Antes hacíamos intercambio y trueque, ¿no es cierto? Trueque, intercambio, intercambiábamos diferentes cosas y esa era la forma de economía. Sin embargo, se decidió que el dinero iba a ser un método quizás más fácil de poder hacer el intercambio. Entonces le dabas un valor económico a tu producto y a través del dinero podías hacer intercambios mucho más fácil, de una manera más eficiente. Entonces el dinero en un país debe respaldar lo que llamamos el PIB, el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto no es ni más ni menos de cuántos recursos hemos usado y cuántos servicios hemos producido usando la mente que Dios nos dio y los recursos renovables y no renovables con los bienes y servicios que nacen a través de esa maravillosa exploración del hombre en la creación. Entonces ese PIB, ese Producto Interno Bruto, todo lo que alguien quiera comprar es la riqueza y ese valor es lo que debería dirigir la impresión de dinero. Eso es principalmente la forma como nuestras naciones deberían manejarse en la impresión de dinero. Quiere decir que mientras más producimos, más dinero debería haber para poder comprar aquello que producimos. Si hay poco dinero y muchos recursos, mucho servicio, el dinero no es riqueza. El dinero no es una riqueza. El dinero es una representación de la riqueza. El dinero es un capital que se utiliza simplemente para representar la riqueza que existe en la nación a través de lo que llamamos los bienes y los servicios que tenemos. Entonces, de esa manera vamos a entender de que nuestra posibilidad de prosperar en nuestras naciones son ilimitadas y que lo que el hombre trabaja es dueño de lo que crea, es dueño de lo que trabaja y es para él y para los suyos y para su familia y obviamente nacimos para bendecir y el hombre decide cómo bendecir, cuándo bendecir y a quién bendecir. Es parte de la libertad del que crea riqueza. Basado en ese principio, vamos a ir ahora a hablar un poquito sobre la relación que tenemos ahora en el tema de la ciencia. ¿Cómo las ciencias, quiere decir todas las ramas de estudio específicamente, nos deben acercar cada vez más a conocer al Señor y no alejarnos de Dios? Porque lamentablemente hoy, en las naciones y muchos cristianos, seguramente ustedes han escuchado que dicen que la ciencia aleja al hombre de Dios. Mucho estudio lo aleja de Dios. Pero la realidad es que cada rama de estudio, toda ciencia provienen del Creador. Y al estudiar la creación, estudiamos la mente de Dios. Dios al principio de la creación creó todas las ramas de estudio. Creó la biología, creó la astronomía, creó absolutamente toda la ciencia que hoy día conocemos. Y esta ciencia vienen de ni más ni menos de observar la creación de Dios. Y cuando observamos la creación de Dios, estamos estudiando la mente de Dios. Y eso tiene que ser la motivación hoy. Cuando vamos a la iglesia, necesitamos que más pastores no solamente quieran más pastores, sino que quieran más personas que quieran estudiar toda clase de tecnología, que vayan a estudiar informática, administración de empresas, que vayan a estudiar comercial, que estudien marketing, que estudien sociología, que estudien biología, que estudien bioquímica, que estudien, porque todo lo que van a estudiar, si ellos van mentalizados de que están yendo a aprender la mente de Dios, vamos a realmente cambiar por completo, vamos a tener agentes de cambio y de transformación. Pero lamentablemente hoy
en las universidades, la fuente del estudio es alejar al hombre de Dios. Han sacado a Dios de la fuente de toda ciencia. Y la conclusión es que al nosotros como pastores, como cristianos, no enseñar estos principios, esta realidad tan evidente que está en la Biblia, terminamos perdiendo a nuestra congregación en vez de ganando más fe cuando vamos a estudiar. Nos dicen que podemos conocer a Dios de dos maneras, pero la Biblia dice que son tres. Conocemos a Dios mediante la oración, conocemos a Dios mediante la lectura de la palabra, pero también conocemos a Dios mediante estudiando la creación. Y eso tiene que ser un enfoque fundamental en lo que nosotros entendemos. Entonces, descubrir lo que vamos a descubrir en el área de gobierno civil nos va a decir mucho de la naturaleza, del carácter de Dios en este proceso. Así como Albert Einstein decía, quiero saber cómo Dios creó el mundo, no me interesa este o aquel fenómeno en el espectro de este o aquel elemento, quiero saber sus pensamientos, el resto son detalles. Un descubrimiento científico es también un descubrimiento religioso. No hay conflicto entre ciencia y religión. Nuestro conocimiento de Dios se hace más grande con cada descubrimiento que hacemos sobre el mundo. Esto dijo Joseph Houghton Taylor, astrofísico ganador del premio Nobel. Vamos a la historia del árbol de la ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien y del mal. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra ciencia. Y la palabra ciencia o conocimiento nos tiene que decir algo muy importante acerca de este árbol. Creo que el árbol simboliza para mí la firma de Dios con su derecho de autor en la creación. Dios le dice al hombre, te doy absoluta libertad de hacer todo. Te doy los recursos, te doy la tierra, haz lo que quieras. Pero lo único que no puedes hacer es decidir lo que es bueno y lo que es malo. Yo soy Dios, yo soy el creador, yo soy el arquitecto, yo soy el diseñador y yo soy el que decido cómo se debe vivir en la tierra, qué es bueno. Cuando tú violas lo que es bueno, vas a morir. Cuando tú violes los principios de mi creación, vas a morir. Cuando tú quieras hacer las cosas a tu manera, vas a morir. Y ese es el principio del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es Dios diciendo, yo soy la fuente.